Estrategia Intelectual presenta el programa Orgullo Libre con el magistrado Bernardo Mediolea Vega. Comenzamos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa denominado Orgullo Libre, un espacio creado y diseñado para los egresados de la Escuela Libre de Derecho de Puebla AC, una plataforma académica para los postulantes, jueces, magistrados, peritos contables y en todas las demás materias, abogados de empresa, maestros, funcionarios públicos, y en general para todos los egresados que tengan conocimientos teóricos, experiencias positivas que compartir a la Comunidad Libre de Derecho de Puebla, así como a la sociedad. Es para mí recibir en estos micrófonos y un gran honor a un extraordinario amigo, un abogado joven que ha ido levantando el vuelo muy bien, poniendo el nombre de la Escuela Libre de Derecho y el nombre personal muy en alto. Es nuestro maestro invitado Jorge Pairó Pliego, y aquí me voy a permitir leer su currícula. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, tiene la Máster Oficial de Gobierno y Administración Pública con estudios sobre PBR de México, Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios como Diplomado de Evaluación de Políticas y Programas Públicas de UNAM, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diplomado sobre Presupuesto Basado en Resultados, UNAM, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diplomado de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Comunidad Lésbico más Universidad Iberoamericana. Seminario de Estudios de Género y Acción Política, Universidad de Claustro de Sor Juana en curso de Derechos Humanos, Justicia Laboral por parte de la Universidad Panamericana, PAF, curso de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Género en Comisión Nacional de Derechos Humanos, con experiencia profesional en la implementación de normatividad con perspectiva de género en diversas organizaciones, así como en la implementación de cursos y talleres en materia de derechos humanos, violencia de género, masculinidades, diversidad sexual, políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género, entre otros, el sector público y privado. Adicionalmente, se ha desempeñado en el sector público en puestos directivos relacionados con áreas regulatoria, parlamentaria, presupuestaria y de políticas públicas, entre otras, y funciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de análisis jurídico, coordinación, vinculación con ambas cámaras del Congreso de la Unión, el sector empresarial, ONGs y dependencias de la Administración Pública Federal. Socio fundador de Resilio Consultores SC, en donde se desempeña como consultor en asuntos de género, masculinidades e inclusión, prestando sus servicios como abogado analista de política pública y presupuestos con perspectiva de género. Jorge, muy bienvenido con nuestro programa de hoy de Marco Jurídico de Igualdad y Prevención de Violencia en la materia laboral en las empresas y organizaciones. Bienvenido, amigo, a Orgullo Libre. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Bernardo, muchas gracias y gracias a todo el público que nos acompaña el día de hoy en Orgullo Libre. Un gusto también como egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla el poder acompañarlos y poder compartir el día de hoy este tema tan importante y tan relevante también para el sector jurídico de nuestro país. Claro, así es, amigo. Pues ahora sí que el marco jurídico de igualdad y prevención de violencia nos dice muchas cosas. Empiézanos a explicar a los que estamos ahora sí que tenemos una vaga idea, pero creo que nos vas a ilustrar muchísimo, mi querido Jorge. Muchas gracias, Bernardo. Pues como ustedes saben, y para todo el público que nos escucha, desde los últimos años se ha venido dando toda una sinergia desde las diferentes autoridades, tanto internacionales como nacionales, respecto a lo que corresponde a los derechos humanos, principalmente a los temas de igualdad y no discriminación. Es sabido, y desgraciadamente así lo vivimos a diario, que los índices de violencia y los índices
específicamente de discriminación, pues han venido en aumento, ¿no? La dinámica que ha generado la pandemia en estos últimos meses, pues también ha evidenciado que estamos en una crisis paralela, tanto en cierto tipo de violencias, por no generalizar, pero sí en la mayoría, específicamente en las violencias de género, que es una de las violencias que nos aqueja y cuya mayor expresión pues es el tema del feminicidio, ¿no? Este homicidio que, conjuntando ciertas características, puede ser tipificado como feminicidio, y obviamente esta violencia feminicida pues es la mayor en la escala de las violencias que se viven por cuestiones de género. Entonces, esto lo comento porque en esta pandemia paralela que vivimos es muy importante que nuestro público radio escucha sepa que más allá también de los fenómenos sociales y políticos que se han venido suscitando, ahorita, por ejemplo, están tomadas las oficinas del centro histórico de aquí de la Ciudad de México por grupos que representan a las madres víctimas de feminicidio y grupos que se han pues, identificado como feministas. Están tomadas las oficinas porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sabido, por lo menos eso ellas argumentan, no ha sabido dar una respuesta adecuada a sus demandas. Entonces, estos fenómenos políticos y sociales, la realidad es que son parte también de una respuesta a una necesidad que tenemos como sociedad. Y bajo esa necesidad, el mismo gobierno, tanto federal como a nivel local, las entidades federativas y los municipios, han ido apostando por incluir en sus normatividades, en lo que corresponde tanto a las leyes como a la normatividad que los rigen, pues cuestiones que han también puesto en el reflector las entidades internacionales, específicamente las cuestiones que tienen que ver con igualdad y prevención de violencia en diferentes ámbitos. Hoy en específico, y agradezco la invitación a Orgullo Libre, a ti, Bernardo, por poder estar aquí con ustedes, vamos a platicar de la que se vive en los entornos laborales. Entonces, es muy característica esta situación porque, primeramente, pareciera que las obligaciones que se desprenden en estos entornos son relativamente nuevas, cuando la realidad es que ya se vienen arrastrando de diversos convenios internacionales de los que México inclusive es parte y ha ratificado, y poco a poco pues ha ido estableciendo en su normatividad. Entonces, para iniciar esta charla, mi estimado Bernardo, quisiera comentar pues lo que establece la Constitución, ¿no? Y como ustedes saben, a raíz de la reforma del 2011, pues transitamos de esta cuestión que conocíamos, y bueno, en el texto como garantías individuales, a todo un marco de respeto, promoción, garantía de los derechos humanos. Entonces, este parteaguas es muy relevante porque también se establecieron diversos principios en la Constitución, entre los que destacan el principio pro persone, ¿no?, que establece la amplitud de la interpretación de los textos internacionales a lo mejor que beneficie a las personas, y sobre todo se fortaleció el marco regulatorio de los derechos humanos. Entonces, a raíz de esta reforma, pues se vienen desarrollando otras en diversos ámbitos para proteger este tipo de derechos. Hablando específicamente del que nos compete hoy, en materia laboral encontramos que también están protegidos los derechos humanos laborales, ¿no? La Constitución establece también el derecho que tenemos todas las personas a contar con un trabajo digno, y que se traduce a la vez con lo que establecen los organismos internacionales y en los tratados a un trabajo decente, ¿no?, que es esta cuestión de que toda persona tiene derecho a contar con una profesión que le pueda generar un salario retribuible, que le permita desarrollar un proyecto de vida y que cuente con los estándares de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? Que esta obligación que tienen los estados a nivel internacional de propiciar las condiciones de trabajo
adecuadas para todas las personas dentro de sus fronteras, pues la realidad es que en la práctica hemos venido viendo que no todas las naciones han logrado, no todos los estados han logrado pues cumplirlo al 100%. Entonces, derivado también de la situación de que no solo se necesita una normatividad modelo, como quizá la podemos tener específicamente en el caso de México, donde la realidad es que muchas de nuestras leyes son ejemplo para otras latitudes, se ha evidenciado que pues no solamente con leyes se solucionan los problemas, ¿no? Como ustedes lo saben, es necesario que se tengan políticas públicas efectivas y que atiendan específicamente y de manera multifactorial las necesidades que presentamos como mexicanas y mexicanos. Entonces, bajo este argumento, los estados, y específicamente México, pues ha ido trasladando esta responsabilidad de propiciar entornos laborales libres de violencia en las cuales las personas se puedan desarrollar. Esta responsabilidad la he ido trasladando a las empresas. Entonces las empresas y las organizaciones ahora se deben de hacer cargo de la seguridad y salud de sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces las empresas y las organizaciones, a raíz aproximadamente de 5 años para acá, ya de manera más específica, deben de cumplir con toda una normatividad y con todo un marco establecido para poder brindar este tipo de prerrogativas y sobre todo pues propiciar que los ambientes en los que se desarrollan las personas que los integran pues sean los mejores, ¿no? Entonces es así como empieza una serie de reformas a raíz también de esta reforma que ya mencionamos constitucional, y se establece tanto en la ley en especial, que es la que regula las relaciones de trabajo, por lo menos en el apartado A, en la Ley Federal del Trabajo, pues obligaciones ya muy puntuales respecto a erradicar el tipo de violencia en el trabajo, erradicar ciertas conductas específicas, y posteriormente la autoridad federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se encarga de reformar pues también su normatividad, específicamente la serie de reglamentos que tiene. Entonces, mi Bernardo, en ese aspecto me gustaría mencionar las reformas que sufrió el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente donde se establecen ya las obligaciones para contar con entornos organizacionales favorables, donde se previene estos entornos de conductas relativas a acoso laboral u otro tipo de prácticas como son los malos tratos, el hostigamiento, ¿no? Inclusive ya estas en específico, pero de índole sexual. Entonces, aquí empezamos a ver ya en la obligación que establece este reglamento, pues también un cúmulo de sanciones, ¿no? Las sanciones van de 50 a 5,000 unidades de medidas de actualización. Y estamos hablando, bueno, actualmente ya, pero antes de la reforma de la famosa UMA, pues se establecían en salarios mínimos diarios, ¿no? Pero estamos hablando de ya este traslado de responsabilidad de la Secretaría del Trabajo como ejecutora a las organizaciones de cumplir con este tipo de situaciones. Y entonces, a raíz de esta modificación en el reglamento, pues se desprenden ya diversa serie de reglas y de normatividad específica que quiere pues atender esta materia. Nuestro público lo sabrá bien, y esto es muy relevante también para todas aquellas abogadas y abogados que se dedican al compliance. Pues existe actualmente la famosa norma oficial mexicana 035, ¿no? Esta norma nos habla de cómo identificar factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y específicamente es una norma que va dirigida a identificar estos factores de riesgo psicosociales, a lograr una canalización para todas aquellas personas que han sufrido acontecimientos traumáticos severos en el marco
del trabajo, de sus actividades laborales, en el entendido de que, como también lo sabe nuestro público, pues no se circunscriben a los lugares específicamente de trabajo, ¿no? Que esta pandemia pues también nos ha venido a evidenciar. Ahora, desde el ámbito del hogar, en el que también pues se convierte en un lugar de trabajo, pues también existen riesgos, ¿no? A su vez, esta norma en específico aborda cuestiones que tienen que ver con generar entornos organizacionales favorables, libres de violencia, y es muy importante porque recoge lo que establece el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, el boom que se dio de la norma oficial mexicana 035 desde el año pasado, que entró en vigor en octubre del 2019, los meses previos, pues la realidad es que no es nuevo, ¿no? Radica de esta reforma al reglamento que comentamos, ¿no? Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se recoge ahí, y pues obviamente para las empresas y organizaciones pues sí es una circunstancia que a muchos y a muchas las ha agarrado en curva. Ahora, antes de seguir con este tema, ¿qué es importante recalcar acá? Es vital saber que en datos duros vivimos en situaciones verdaderas de violencia laboral, donde se vive una discriminación en muchos de los ámbitos. Y esta violencia y esta discriminación pues es producto también de una situación social que hemos venido arrastrando a lo largo de los años, conforme se han dado las relaciones propias de nuestra época y de nuestro contexto. Entonces, estas situaciones que vivimos en México, pues también las ha ido detectando el cúmulo de organismos internacionales. Te pongo un ejemplo. La OCDE ha estimado que, por ejemplo, la desigualdad de género causa una pérdida de ingresos promedio de un 15% en las economías de los países que integran la OCDE. Este 15% es mucho mayor en las economías de los países en vías de desarrollo. El 40% de ese 15% se debe justo a este tipo de diferencias, de violencia, de discriminaciones que se da en la actividad empresarial. Estos son datos del Banco Mundial, que los emitió en el 2018. También, si nos vamos ya a cuestiones nacionales, como tú lo sabes, tenemos diversas encuestas que genera el INEGI, ¿no? Tanto la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que es muy importante porque también toca el aspecto laboral, la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, donde, haciendo cruces específicos, pues se detectan también de manera pues muy puntual y también muy alarmante pues situaciones que tienen que ver con discriminación y violencias en los ambientes laborales, ¿no? Ahora, te quiero poner otro ejemplo específicamente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que nos dice que durante el primer trimestre de 2019, el tipo de violencia específica, que es la laboral en nuestro caso, ha impactado de manera significativa los índices en nuestro país. Haciendo un símil con lo que ha ido surgiendo en estadísticas, pues podemos ver que en el 2020 se ha mantenido esta tendencia a pesar de que las personas no han estado en un ambiente específico de trabajo. Un dato muy relevante es que el acoso es una de las principales causas por las que una persona trabajadora abandona su empleo. Hay cifras muy claras donde se refieren que aproximadamente un 43.5% de las personas que se encuentran empleadas han sufrido alguna situación de violencia laboral. Como ustedes lo saben, y si no, para también comentarlo, las situaciones de violencia laboral pues varían, ¿no? Puede ser situaciones que tienen que ver con mobbing, que es el famoso acoso laboral. Puede haber cuestiones que tienen que ver, y es al final muy regular aquí en México, cuestiones con jornadas laborales que no son las adecuadas. Van situaciones también que se relacionan con los factores de riesgo social, como liderazgos deficientes, ¿no? Cuando
los superiores y las superiores jerárquicas no saben comunicar las necesidades y hace trabajar a la gente 2, 3 veces, cuestiones específicas como el acoso, el hostigamiento sexual, que también inclusive se tiene normatividad muy específica, que ya platicaré un poquito más adelante esto, pero que también evidencian pues que los entornos laborales tampoco son sitios seguros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Te quería comentar un poquito, amigo. Entonces, me llama mucho la atención que todos estos avances que hemos tenido en México, todo lo que se refiere a la igualdad y prevención en la violencia en la materia laboral, no solamente es un tema de México, sino que también viene pues no sé, toda Latinoamérica, venimos todos haciendo cambios en nuestras legislaciones, quiero entender, para ir superando esta situación. Es más bien de índole internacional también los avances legislativos que hemos tenido, que en México los vemos, pero me interesa mucho saber si ha habido estos avances también, y creo que también en nuestro público, si ha habido este avance también en otras latitudes, en otros países. Así es, Bernardo. Justamente el avance, la ola es mundial. La Correcto. realidad es que los países más desarrollados han venido impulsando esta serie de políticas que se deben de implementar al interior de los países y específicamente al interior de las organizaciones bajo marcos regulatorios muy específicos. Tanto la Unión Europea ha venido impulsando desde su sector una parte muy importante, en Estados Unidos ha habido otra, pero algo muy importante es también los esfuerzos regionales que se están desarrollando, ¿no? Y obviamente la bandera la ha traído pues las organizaciones internacionales. Te pongo igual un ejemplo sobre la mesa. Ahorita se está desarrollando en esta semana el 5º Foro Regional en materia de Derechos Humanos y Empresas, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE y la CEPAL. Entonces es un esfuerzo conjunto que específicamente ahorita se aborda la situación de Latinoamérica y el Caribe. A nivel mundial se genera el mismo encuentro, pero se celebra en Suiza, si no mal recuerdo, en noviembre. Y entonces desde los organismos internacionales se vienen dando este tipo de impulsos. ¿Qué es importante recalcar también aquí? Que obviamente cuando hablamos de violencia, hablamos de acoso, pues desgraciadamente afecta de manera desproporcionada a los grupos que históricamente han sido discriminados, entendiéndose dentro de estos a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas que integran la comunidad LGBTI, ¿no? Las personas de las diversidades sexogenéricas, personas migrantes y bueno, toda la serie de personas que integran los grupos históricamente discriminados. Aquí no les vamos a llamar minorías, no les vamos a llamar personas en situación de vulnerabilidad, porque la realidad es que ni son minorías, porque las mujeres, por ejemplo, pues son mucho mayor en número que los hombres de nuestro país y ni son personas... Es 51%, ¿no? Así es 51% de mujeres, 49% de hombres, algo así. Así es, estimado Bernardo. Entonces, la realidad es que hablamos de grupos históricamente discriminados. Entonces, tanto las organizaciones que han ido impulsando esto en la mayoría de los países, junto con los organismos internacionales, pues han puesto el foco en este tipo de violencia y acoso que viven los grupos históricamente discriminados. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y lo digo con todas sus letras, en la sociedad en la que vivimos, pues sí tenemos un marco muy específico de sexismo y de machismo. Entonces, este sexismo se replica en todas las esferas de nuestra sociedad y el ambiente laboral pues no es la excepción. Entonces, te pongo otro ejemplo sobre la pregunta que me hacías. El año pasado, en junio, la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de su centenario, 2019, adoptó en su asamblea un nuevo convenio, que es el famoso Convenio 190, que está desarrollado para combatir todo el tipo de violencia y acoso en los entornos de trabajo. Es el primer convenio que se realiza de esta naturaleza por parte de la OIT, y ahí se ve el compromiso que hay a nivel internacional
para tratar de prevenir, atender y erradicar este tipo de conductas. Entonces, este convenio necesitaba 2 ratificaciones de los países de la región para entrar en vigor. La primera la tuvo Uruguay. Uruguay fue el primero que ratificó el convenio. Para los que no lo sepan, para las personas que no lo sepan, Uruguay siempre ha ido a la vanguardia en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, Uruguay fue el primero, pero acto seguido, en julio, Fiji fue el segundo país en ratificarlo. Y entonces entra en vigor el convenio y se tienen 12 meses para empezar a trabajar sobre su adopción. México ahorita se encuentra en el análisis para efectos de la ratificación. Lo sigue manteniendo aún en trabajo el Poder Ejecutivo. Todavía no lo remite al Poder Legislativo para que se vote sobre su ratificación. ¿Qué es valioso rescatar dentro de toda la situación que engloba el convenio? ¿Qué es muy valioso rescatar para ponerlo ahora sobre la mesa? Y por lo que también hay pues grandes resistencias por parte del gobierno federal para que se vaya a ratificar, es que el convenio abarca la protección no solamente, como mencionábamos, en los entornos específicos de trabajo, sino en todas las actividades relacionadas con el trabajo. Y no solamente abarca el trabajo formal, sino que también la protección radica en ampliarla al trabajo informal y a todas esas figuras que desgraciadamente también tienen vicios, como los practicantes, las personas practicantes, las personas que están por honorarios, o sea, ciertas cuestiones que, si bien hoy en México todavía hay ciertas líneas delgadas para establecer si son personas trabajadoras o no, este convenio en específico pues ya lo establece. Ahora, ¿por qué es tan relevante el tener en el foco y en el radar este convenio? Porque, como tú lo sabes, y a raíz también de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y tú tienes toda la experiencia en ello, y de los principios que también se establecieron ahí, pues tenemos el principio de convencionalidad, ¿no? Entonces, en algún momento pues se puede invocar este convenio. Ahora, este mismo impulso que abarca a los grupos históricamente discriminados, también lo acabamos de tener en la ratificación muy reciente por parte del Estado mexicano de las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, específicamente la que combate y trata de erradicar todas las formas de discriminación e intolerancia. Entonces ahí se hace énfasis sobre todo, y es algo muy importante, en la población LGBTI, ¿no? Como también nuestro auditorio lo sabe, nuestro público lo ha de saber, el espectro que establecen las identidades del acrónimo LGBTI, pues van las identidades que tienen que ver con las lesbianas, los gays, las bisexuales, las personas del espectro trans, ya sea travestis, transgénero, transexuales, las personas intersexuales, ¿no? El acrónimo abarca otras identidades no binarias, inclusive no normativas, pero que si bien se ponen en un acrónimo es para efectos de visibilidad. La realidad es que las personas que integran la comunidad LGBTI, como se le ha llamado, y como se le ha designado para visibilizarla, viven discriminaciones y niveles de violencia laboral también muy lamentables. Te pongo otro ejemplo. De acuerdo a un diagnóstico nacional que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en marzo del 19, el 43% de las personas que se identificaron como parte de la comunidad han sufrido hostigamiento, acoso o discriminación, ¿no? Y si nos vamos a otra de las identidades del acrónimo, que es las personas que pertenecen a la T, ¿no? A las 3 T's, las personas trans, la esperanza de vida en la región para una persona trans es de 35 años. Entonces, hay que darnos cuenta de la desigualdad que se vive, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este impulso que tienen los organismos internacionales, pues al haber ratificado México varios de los tratados, pues tiene obligaciones al respecto, y entonces muchas
de las reformas laborales que se han venido dando en este marco, pues derivan de esas obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es importante acá? A ver, la serie de reformas específicas que ha tenido México a partir de, como te mencionaba, de la reforma en materia de derechos humanos, destacan principalmente dos, ¿no? Primero tenemos una reforma que se estableció en la Ley Federal del Trabajo, que también nuestro auditorio la ha de conocer, que es la última reforma laboral de 2019, que a partir del 2 de mayo se establece ya como caso muy específico en el artículo 132, fracción 31, la obligación de todos los patrones de contar con protocolos en materia de discriminación por razones de género y que atiendan, prevengan y combatan el acoso y hostigamientos sexuales. Entonces, si primero vemos la norma oficial mexicana, que es obligatoria, la 035, respecto a factores de riesgo psicosociales, ¿no? Que como te comentaba, es de 2018, entra en vigor 2019 y ahorita en el 2020 ya se configura la segunda etapa de entrada en vigor y ya está en su totalidad. Vemos por otra parte la obligación de los protocolos en materia de igualdad laboral y no discriminación, y concatenamos otra norma oficial mexicana que es la 030 y la 019, que ambas hablan de las comisiones de salud e higiene en el trabajo y las situaciones de seguridad, salud en el trabajo, más la 036 que habla de factores de riesgo ergonómicos, igual en los entornos de trabajo. O sea, estos hablando de un marco obligatorio, ¿no? Estas obligatorias conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, que ahora fue abrogada y que está en el lapsus para que entre en vigor la ley de la ley que se estableció que regula la calidad, ¿no? Esta ley que va a ser también referente porque cambia el esquema de las normas mexicanas a estándares, la Ley de Infraestructura de la Calidad, recuerdo el nombre, y la obligatoriedad en la Ley Federal del Trabajo, pues ya empezamos a ver cómo se traslada esta responsabilidad por parte del gobierno hacia las empresas. Claro, claro. Oye, mi querido Jorge, y ahora sí que de las experiencias que tú has tenido como abogado laboralista, ¿crees que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, hablando legislativamente, hablando de todas estas normas que nos has platicado, hemos avanzado como sociedad en relación a la discriminación a esta comunidad que ha sido tan lésbico, gay, que ha sido tan pues atacada? ¿Crees que ha cambiado algo? Hablo a lo mejor de una referencia de 5 años, o seguimos igual, machistas, cerrados, no sé. ¿Cuál es tu sentir? Porque tú estás en el campo de batalla, mi querido Jorge. Tú estás ahí donde realmente te puedes dar puede ser el termómetro que necesitamos nosotros para saber si vamos avanzando, vamos bien o vamos mal. Así es, Bernardo, muchas gracias. Mira, justo la intención de estas regulaciones pues es abarcar lo más posible sectores, ¿no? La segunda reforma en importancia que también te comento, pues es justo lo que se da a nivel sindical, ¿no? Al final, en esta relación tripartita en el ambiente del trabajo, los sindicatos pues también cuentan ya con esta obligación de combatir la violencia y el acoso laboral al interior de sus filas, y también de promocionar y velar porque esta cultura cambie. Ahora, acabas de tocar un punto muy importante. La realidad es que, como mencionaba hace un momento, el elaborar normatividad no implica que se solucionen los problemas, ¿no? Hay que saber permear el contenido de esta normatividad y generar una cultura acorde a que se pueda cumplir. Entonces, la realidad es que todavía encontramos en la sociedad pues muchas reticencias para poder transitar hacia espacios menos discriminatorios, donde ya se erradique este tipo de violencia, ¿no? Inclusive hay muchísimos esfuerzos y hay diversos estudios donde se ha ido pues midiendo el cómo ha ido permeando esta normatividad, y desgraciadamente cómo una serie de políticas públicas que se han elaborado pues no han sido efectivas.
¿Qué te digo yo aquí, no? Y es algo que nosotros también tratamos de comunicar a las organizaciones y empresas. Sobre todo, ¿por qué? Porque más allá de un enfoque de abogado laboralista que muchos de nuestros radioescuchas han de tener, pues aquí se trata de un estudio y de un enfoque multifactorial, ¿no? Debe de haber un abordaje multidisciplinario que nosotros hemos desarrollado en el sentido de que es necesario también la cuestión legal, por supuesto, pero sí la cuestión específicamente psicológica cuando te pones a ver situaciones que tienen que ver con factores de riesgo psicosociales, por ejemplo. México, desgraciadamente, está catalogado como el primer país o como uno de los 3 primeros en índices de prevalencia de estrés laboral. Entonces, imagínate, Bernardo, ¿de qué estamos hablando, no? Y cuál es la realidad de nuestro país y de lo que viven nuestras trabajadoras y trabajadores día con día. Entonces, sí es muy importante también ese enfoque psicológico, también debe de haber un enfoque antropológico que se debe desarrollar para entender cómo estas construcciones socioculturales propias de nuestro contexto, de nuestra época, afectan también a la hora de querer prevenir y combatir temas de violencia laboral, específicamente, te lo pongo sobre la mesa, temas de acoso y hostigamientos sexuales, ¿no? Cuando tenemos prácticas que son totalmente normalizadas e invisibilizadas de lo que hoy, inclusive en la normatividad establece que puede configurar un acoso sexual, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos tipificado también el acoso sexual, inclusive la modalidad de hostigamiento sexual, y también hay un tipo penal de discriminación. Entonces, más allá de que se den o no en ambientes laborales, afuera y en la calle, pues ya está la salvaguarda por parte de la autoridad. ¿Cuál es el problema? Que justamente la cultura, tanto jurídica como social que tenemos, hay mucho que trabajar. Pero te voy a decir de manera muy breve, pues que la inclusión laboral y sus beneficios, ¿esto qué quiere decir? Al hablar de inclusión estamos dejando atrás el término integración. Se trata de adaptar el sistema a las personas que han sido históricamente discriminadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión laboral, atiende a que nos debemos de enfocar en las diferencias. Recordemos que las diferencias provienen de las identidades. Todos somos y todas somos diferentes. Cuando hablamos de desigualdades, y estamos hablando de situaciones socioeconómicas y culturales. Pero hablando de la inclusión laboral, nos debemos de enfocar en la riqueza que dan las diferencias. Y entonces ha transitado tanto el gobierno a la hora de establecer normatividad, como también las organizaciones a la hora de establecer protocolos, en una situación de ir hacia una inclusión laboral donde podamos cualquier persona, inclusive las personas que han sido históricamente discriminadas, pues gozar de un ambiente libre de este tipo de violencia, de discriminación, y en el cual puedan tener el mismo acceso a oportunidades, el mismo trato y el mismo acceso a derechos, ¿no? De eso va también, en este sentido, el derecho a la igualdad sustantiva, que también se ha venido escuchando en muchos ámbitos. Pero es muy importante también poner énfasis en que tanto para las organizaciones como para las empresas hay beneficios palpables, tangibles, cuando hablamos de esta inclusión laboral. Ya es sabido también, inclusive hay diversos estudios por parte de las multinacionales, las transnacionales, inclusive estudios que han hecho tanto los organismos internacionales como grandes organizaciones que han pugnado por este tema de igualdad laboral, hablando también a través de medidas de equidad, pues que hay un aumento en la productividad, ¿no? Las organizaciones pueden tener aumentos en la productividad. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un entorno organizacional favorable, disminuyes el ausentismo y el estrés laboral que están sometidas pues las personas, ¿no? Tú sabes que también el estrés laboral pues se traduce en cuestiones que tienen que ver con seguridad social, ¿no? Al final hay menos incidencias y entonces también hay beneficios para las organizaciones. En esta mejora del clima organizacional, pues también implica al interior de las empresas un fortalecimiento del trabajo en equipo, un orgullo de pertenencia, un espíritu de identidad, ¿no? Y hace que las personas trabajen mejor.
y al exterior hay una mejora en el posicionamiento de las organizaciones, las empresas y de la imagen de las mismas. Yo te podría decir que uno de los mayores intangibles de las organizaciones hoy en día, inclusive de los gobiernos, es la reputación. Entonces, hoy en día en redes, por una situación de discriminación, de acoso o hostigamientos sexuales, te pueden destrozar esa reputación que has tardado años en construir. Y entonces, a raíz de esta construcción de identidad también al interior y de reputación al exterior, pues hay otra serie de normatividades que también nosotros nos hemos dedicado a abordar, que se traducen en distintivos específicos que se le dan a las empresas y organizaciones, como la es la norma en igualdad laboral y no discriminación. Esta norma se le conoce, o es la norma mexicana 025. Esta norma en especial viene del 2015, es un esfuerzo conjunto por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED, viene en conjunto, así que a su vez uniendo tanto los esfuerzos que hacía por separado la Secretaría del Trabajo, el CONAPRED con otras normas de igualdad laboral, y mujeres con los modelos de equidad de género, y permea esta norma tanto a gobiernos como organizaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué te hablo de esta norma? Porque nuestras personas radioescuchas deben de saber que muchos municipios, muchos estados han incursionado en establecer y alcanzar el certificado que, si bien es voluntario, pues da una reputación a este tipo de organizaciones. Las empresas también se pueden certificar en la norma de igualdad laboral y no discriminación. Yo te podría decir que la premisa es que la Secretaría del Trabajo ya viene valorando que se convierta en una norma oficial mexicana y pasemos a tener otro boom mediático como lo fue la norma oficial mexicana 035. Al igual que la NMX 025 está el reconocimiento Gilberto Rincón Gallardo, que se da aquí en México, o otros reconocimientos internacionales como el que otorga Bloomberg o el que establece la organización Edge, ¿no? Si tú ves los grandes corporativos, todos han ido impulsando este tipo de normatividad al interior, ¿no? PepsiCo, inclusive aquí en México Bonafont, pero tenemos también FEMSA, y inclusive hay esfuerzos muy grandes para que este tipo de normatividad pues permeen las empresas y organizaciones, ¿no? Tanto desde la batalla que se genera, por decirlo así, por los derechos humanos de las mujeres, como también de las personas históricamente discriminadas. Amigo, ya está, como quien dice, la camita con todas las normas que nos has platicado, con los movimientos constitucionales, legislativamente hablando, ya hay una atmósfera para poder trabajar. Ahora, ahora sí que siento que esto va muy, muy enfocado, los gobiernos están como dando un poquito más de juego a las empresas y a las organizaciones para que atiendan este tema que estamos tocando en específico. Pero aquí, ¿cuál sería la labor que pudieran hacer los gobiernos? ¿Qué programas? ¿Cómo pudieran ayudar realmente para que se implemente y sea mucho más fuerte estos avances en todas estas, en todo lo que es la igualdad? ¿Cuáles son lo que tú pudieras ver? ¿Qué debería hacer el gobierno mexicano, en este caso, que pudieras decir qué programas han funcionado en el extranjero, que a lo mejor nos falta a nosotros para poder dar un golpe más enérgico en la mesa y tener mejores resultados? Pues mira, Bernardo, sobre todo hay que también dejar atrás esta creencia de que el castigar y el poner sanciones a todo este tipo de cuestiones va a generar resultados. La realidad es que se debe de trabajar hacia una cultura social y organizacional que sea incluyente y que vaya de la mano de la erradicación de todos los tipos de violencia, sobre todo en el ambiente laboral. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Mira, por la casa se empieza. Entonces, ya muchos han ido incursionando en adoptar los protocolos específicos, porque para el apartado B los gobiernos se encargan
de establecer protocolos específicos que combatan la violencia y acoso laboral. También han adaptado la norma mexicana 025, pero se debe de trabajar, y esto está obligatorio por ley, inclusive tienen la obligación de en todo el ciclo de política pública, desde el diseño como en la presupuestación, donde está uno de los puntos más importantes, si lo pongo en el reflector, ya que ahorita se está entregando el paquete económico, debemos de transitar hacia políticas públicas con perspectiva de género e incluyentes. Se deben de diseñar desde el lápiz y el papel, así como al momento de presupuestarlas, tomando en cuenta las diferencias socioculturales e históricas a las cuales pues, las personas pueden llegarse a ver afectadas por implementar una mala política pública. Entonces, en ese ciclo de la política pública que va desde esta cuestión del diseño, la programación, la presupuestación, ahora el momento, el Poder Legislativo debería tener un papel mucho más vital al momento de análisis y no solamente de aprobación, así como se fue el paquete económico, ¿no? Sino un mayor nivel de análisis y posteriormente un seguimiento puntual que debemos también transitar hacia una cultura donde las organizaciones de la sociedad civil, la misma sociedad esté pendiente de lo que hacen nuestros gobiernos, ¿no? Para después poder pasar ya a cuestiones de evaluación, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, en todos estos niveles, en todas estas etapas, debe de haber una transversalización de la perspectiva de género. A ver, Bernardo, la tenemos en el papel. El Plan Nacional de Desarrollo ya está alineado con la Agenda 2030 de la ONU. Estamos en la década de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Hacienda ya presupuesta conforme a los objetivos de desarrollo sostenible. Pueden ver en internet cómo están alineados ya los programas presupuestarios a estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, en el papel ya lo tenemos, pero no se ha generado y nos ha fallado como sociedad y como gobierno generar una cultura primero al interior de las organizaciones para que esta transversalización que viene de compromisos internacionales de la misma CEDAW, de Belém do Pará, de la plataforma de Beijing, que son los tres principales tratados que hablan de los derechos humanos de las mujeres, junto con las otras convenciones que hablan de las personas históricamente discriminadas, pues todo este cúmulo de obligaciones, pues saberlo sensibilizar. Nos hace falta sensibilizar a las personas que integran los gobiernos, empezando por las cabezas que son las que toman decisiones. Cuando en la cabeza no hay una sensibilización por las cuestiones que tienen que ver por los grupos históricamente discriminados o por este tipo de violencias o acoso, es muy difícil que al interior de la organización, y esto sea en el sector público o sector privado, pueda bajar la normatividad, la cultura organizacional para efectos de poder cambiar. Entonces, en el papel lo tenemos, pero la realidad es que el trabajo se debe de hacer en cada uno de los lugares y se debe de hacer a su vez, como insisto, en este tema de sensibilización y de tener liderazgos inclusivos. Hay mucha desinformación y hay mucha ignorancia al respecto. Por eso es muy importante que juntos, tanto organizaciones como las mismas empresas, gobiernos, pues podamos transitar hacia lograr resultados que esperamos, ¿no? Amigo, mi querido Jorge, cuando hay un expositor de tu calidad, te va muy rápido nuestra hora o nuestros 55 minutos que tenemos de programa. Yo creo que todo el auditorio de Orgullo Libre estará de acuerdo conmigo que manejas el tema extraordinariamente bien. No es un tema fácil y lo manejas extraordinariamente bien, y creo que entendimos bastante bien cuál es la situación actual de este tema. Lamentablemente se acaba el programa y nada más quisiera yo, antes de ya despedir el programa, pues que nos dijeras dónde estás, qué estás haciendo, 2-3 minutitos para poder ya despedir el programa, pero sí que la gente sepa dónde te ubicamos, teléfonos, etcétera, si me puedes hacer favor. Te agradezco, Bernardo. Sí, por supuesto. Justo como mencionabas, al leer amablemente mi semblanza, yo soy socio fundador de
Consultores. Tenemos una consultora especialista en temas de género, inclusión, diversidad y no discriminación. ¿De qué nos encargamos? Pues principalmente de transitar de esta normatividad a que se vuelva una realidad al interior de las organizaciones y empresas, también al interior de los gobiernos, ¿no? Nos encargamos de asesorar tanto en materia de normatividad, en el desarrollo de leyes, que es parte de nuestro expertise que hemos tenido también en el sector público, como en el desarrollo de protocolos, hablando del sector público, como en la implementación de todo este tipo de normatividad que platicamos en esta sesión, al interior de las empresas, ¿no? Atacamos también todas las necesidades del sector privado. A su vez, atendemos casos de violencias de género, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinario ahí, específicamente de personas psicólogas que se encargan de casos de violencia de género y de discriminación de igual forma, y contamos con una área de mediación y de defensa legal con perspectiva de género. Tú sabes que el Poder Judicial no se salva también de cumplir con los lineamientos para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Claro. Y una de las grandes herramientas, también hablando de justicia restaurativa, pues es el hecho de poder mediar. Hay situaciones que no se pueden mediar, por ejemplo, los casos de acoso o hostigamientos sexuales, ya está reformado en la Ley Federal del Trabajo, pero en casos de violencia u otros casos de discriminación, hablando específicamente en entornos laborales, se pueden mediar, ¿no? Y bueno, en otros entornos también. Y pues nos encargamos también de dar una serie de capacitaciones de diversa índole, tanto a gobiernos, empresas, organizaciones. Participamos en la elaboración de diplomados, programas de estudio, y nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto LinkedIn, Facebook, Twitter, como Resilio Consultores o Resilio C. Y bueno, en lo personal, en mis redes pues propias, estoy como Jorge Pepe en Twitter, o en Facebook estoy como Jorge Pairo Pliego, y pues con el gusto también de poder pues resolver alguna cuestión, alguna duda, inquietud o un saludo, por supuesto. Jorge, muchísimas gracias. Llegamos al fin de nuestro programa. Estoy sumamente orgulloso de haberte tenido. Ya formas parte de esta familia que somos mucha gente que ha venido aquí a platicar, maestros, directores, y no solamente son gente de la libre derecho, han venido también abogados que nos han pedido la oportunidad de platicar. Somos incluyentes y la verdad nos gusta mucho que todo tipo de gente nos escuche, y lo que hacemos es tratar de acercar un poquito las leyes de todas las materias al público en general, para que entiendan un poquito más de lo que es ser un abogado. Muchísimas gracias, Jorge, por estar en el contrario, estimado. Un gusto y gracias. Muy buenas tardes. Estamos muy agradecidos y damos las gracias a Estrategia Intelectual, que martes a martes nos da la oportunidad, ¿no? A Juan Carlos Sierra, nuestro operador de cabina. Muchísimas gracias a todos y pasen muy buena tarde. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa Orgullo Libre. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. ¿Eres egresado de la licenciatura en Contabilidad y te interesa actualizarte en temas de economía y asesorías contables y fiscales? Sintoniza en www.estrategiaintelectual.com el programa Fiscal Capulus, conducido por el contador público y maestro en impuestos, José Antonio Nieto Ariza, los martes de cada 15 días a las 7 de la tarde, y obtén el conocimiento necesario para tu vida laboral. De igual manera, los martes a las 7 de la tarde de cada 15 días, escucha al asesor financiero Joaquín Rivero en su programa Poder y Éxito, donde conocerás todo sobre gestión de empresas y organización financiera. Espacios creados y diseñados para informar de manera eficaz y responsable. Son en la capacitadora Estrategia Intelectual.